Bienvenidos a nuestra inmersión en uno de los casos más enigmáticos de la crónica negra argentina. El sátiro de San Isidro. Exacto, nos adentramos en la década de los 70, una época convulsa donde el terror se apoderó de las calles de esta tranquila localidad bonaerense. ¿Te imaginas vivir con el miedo constante a un depredador invisible acechando en cada esquina? En el centro de esta vorágine de misterio encontramos a Francisco Antonio Loriana, el hombre al que la policía señaló como el responsable de estos actos atroces. Pero como siempre decimos aquí, la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. ¿Y si Loriana fuera solo una pieza en un puzzle mucho más complejo? A través de los documentos que nos has proporcionado, vamos a analizar las pruebas, los testimonios y las diferentes versiones que rodea a este caso, buscando arrojar luz sobre las sombras que aún lo envuelven. Comencemos por el principio. Francisco Antonio Loriana, un hombre de orígenes humildes, nacido en Corrientes en 1952, las fuentes que tenemos lo describen como un artesano tranquilo dedicado a su familia. Sin embargo, su pasado alberga un episodio inquietante. Un episodio inquietante. Sí, una acusación de agresión a una monja en un colegio religioso de su ciudad natal. Un dato que sin duda arroja una sombra de sospecha sobre Loriana. Fue este primer atisbo de la violencia que luego desataría en San Isidro. Se trata de una simple coincidencia, un hecho aislado en la vida de un hombre que en apariencia llevaba una vida normal. En 1974, Loriana llega a San Isidro y comienza una nueva vida junto a su pareja, y los hijos de ella trabaja como artesano llevando una existencia aparentemente ordinaria. Pero hay un detalle que nos hiela la sangre antes de salir de casa. Solía advertir a su familia sobre los peligros que se echaban en las calles. ¿Qué les decía exactamente? No saquéis a los niños, hay muchos degenerados sueltos, es decir... Una frase premonitoria sin duda, casi como si Loriana presintiera la ola de terror que estaba a punto de desatarse. En julio de 1974, San Isidro se convierte en el escenario de una serie de crímenes atroces. Mujeres y niñas principalmente son atacadas con una violencia inusitada. La mayoría de los ataques ocurren los miércoles o jueves, alrededor de las 6 de la tarde. Una pauta que, lejos de ser aleatoria, parece indicar una macabra planificación por parte del agresor. Es un detalle escalofriante sin duda, como si el asesino quisiera imprimir su sello en la ciudad, marcando el ritmo de la vida cotidiana con sus actos de barbarie. Las víctimas, a menudo sorprendidas mientras tomaban el sol en piscinas o esperaban en paradas de autobús, se convertían en presas fáciles para este depredador invisible. Los testimonios de la época hablan de un hombre que se movía con sigilo por los tejados y muros de San Isidro, acechando a sus víctimas desde las alturas, un fantasma que se materializaba en la oscuridad para sembrar el pánico. Un modus operandi que encaja con la figura de un depredador metódico que estudia a sus víctimas, elige el momento oportuno y ataca con una precisión despiadada. El miedo se apodera de San Isidro. La sombra del sátiro se cierne sobre la ciudad, sembrando la desconfianza y el terror entre sus habitantes. Nadie se siente seguro. La vida cotidiana se ha transformado en una angustiosa espera. Es en este contexto de pánico colectivo donde entra en escena Osvaldo Raffo, un reconocido forense argentino, tras analizar las pruebas. Raffo llega a una conclusión escalofriante. Todos los crímenes parecen ser obra de un único individuo. Un asesino en serie que actúa con total impunidad, dejando un rastro de sangre y dolor a su paso. La idea de un monstruo suelto en las calles aterroriza a la población, que exige a las autoridades una solución inmediata. La presión sobre la policía aumenta con cada nuevo crimen. Encontrar al sátiro se convierte en una obsesión para las fuerzas del orden, que se ven obligadas a actuar con rapidez para calmar el pánico que se ha apoderado de la ciudad. Entre todas las víctimas hay un caso que conmociona especialmente a la opinión pública. El asesinato de las hermanas Álvarez. Noemí y Nora, de tan solo 5 y 7 años, fueron encontradas sin vida en su propia casa, víctimas de una brutalidad extrema, asfixiadas con una almohada con disparos en la cabeza y signos de abuso sexual, un acto salvaje que conmocionó a toda Argentina. La hazaña con la que se cometió este crimen incrementó el miedo y la indignación de la sociedad. La pregunta que todos se hacían era: ¿hasta dónde llegaría la crueldad del sátiro? La policía se vuelca en la investigación, buscando desesperadamente una pista que los conduzca al asesino, y es entonces, en febrero de 1975, cuando un encuentro fortuito cambiará el curso de la historia. Una mujer observa a un hombre sospechoso, merodeando cerca de una piscina donde hay mujeres y niñas tomando el sol. El hombre, que dice buscar a un albañil, le genera desconfianza y decide alertar a la policía. Una decisión que desencadenará una serie de eventos que culminarán con la muerte de Francisco Antonio Loriana. Efectivamente, la policía llega al lugar y se encuentra con Loriana al pedirle la documentación. Loriana reacciona de forma inesperada, sacando un arma y disparando a los agentes. Se produce un tiroteo en plena calle. Loriana, herido en un hombro, huye a la desesperada buscando refugio en un gallinero, pero la policía lo encuentra.
Se produce un nuevo enfrentamiento y esta vez no hay escapatoria para Laureana, los agentes lo acribillan a balazos. Una muerte violenta que pone fin a la persecución, pero que abre un nuevo capítulo en este misterio. ¿Realmente era Laureana el sátiro de San Isidro? Habían acabado las autoridades con el monstruo que aterrorizaba la ciudad. La muerte de Laureana trae consigo una aparente calma a San Isidro. Sin embargo, la incertidumbre persiste. ¿Era realmente el responsable de todos esos crímenes? Esa es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inversión en el caso del sátiro de San Isidro. Analizaremos las pruebas que la policía presentó contra Laureana, pero también las voces que dudan de su culpabilidad. Y exploraremos la posibilidad de que haya otros crímenes, otras víctimas que podrían estar conectadas con esta historia. Prepárate para adentrarte en lo más profundo de este misterio donde la verdad se esconde entre las sombras. Te esperamos en la segunda parte de esta inversión en el caso del sátiro de San Isidro. Tras la muerte de Laureana, la policía, convencida de haber atrapado al monstruo que aterrorizaba a San Isidro, presentó las pruebas que supuestamente confirmaban su culpabilidad. Claro, recordemos el clima de terror que se vivía en la ciudad. La presión sobre las autoridades era inmensa. La sociedad exigía respuestas, justicia para las víctimas. Encontrar al culpable era una prioridad, y Laureana se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Entre las pruebas que la policía presentó se encontraban objetos personales de algunas de las víctimas. Objetos personales, ¿dónde los encontraron? En las botas de Laureana. Un hallazgo macabro que a primera vista parecía incriminar directamente a Laureana, pero ¿y si esos objetos hubieran sido colocados allí a propósito? Es una posibilidad inquietante. Además de los objetos personales, la policía también encontró armas de fuego en la casa de Laureana. ¿Armas de fuego? Armas que podrían coincidir con las utilizadas en los asesinatos. Pero se realizaron las pruebas balísticas necesarias para confirmar esa hipótesis. O se dio por sentado que Laureana era culpable y se manipularon las pruebas para que encajaran con esa teoría. La Dura planea sobre este caso como una sombra para muchos. El hecho de que los crímenes cesaran tras la muerte de Laureana era la prueba definitiva de su culpabilidad. La paz volvió a San Isidro, el monstruo había sido silenciado. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Claro, la familia de Laureana siempre defendió su inocencia, alegando que las pruebas eran circunstanciales y que la investigación había estado plagada de irregularidades. Para ellos, Francisco era un hombre tranquilo, un padre de familia incapaz de cometer las atrocidades que se le atribuían. Señalaron, por ejemplo, que la descripción física de Laureana no coincidía del todo con la del sátiro que algunos testigos habían descrito. Mientras algunos testigos describían al asesino como un hombre de pelo oscuro y tez morena, Laureana era rubio y de piel clara, una discrepancia que sin duda arroja más sombras sobre este caso. Y luego está el contexto político de la época argentina. Vivía momentos convulsos con una gran inestabilidad política y social. ¿Podría haber influido este clima de tensión en la investigación? Es una pregunta que debemos plantearnos. Se vio a la policía presionada para encontrar un culpable rápidamente para calmar a la opinión pública y dar una sensación de control en medio del caos. Es posible que Laureana se convirtiera en el chivo expiatorio perfecto, en la víctima propiciatoria que el sistema necesitaba para callar las voces críticas y mostrar una imagen de eficiencia. Pero si Laureana no era el único responsable, ¿quién más podría estar involucrado? Las fuentes que tenemos mencionan otros crímenes sin resolver con un modus operandi similar al del sátiro. ¿Qué crímenes? Uno de ellos es el caso de Mantova, que tuvo lugar en Corrientes, la ciudad natal de Laureana, justo antes de que se trasladara a San Isidro. ¿Y qué pasó en ese caso? Se habla de una serie de violaciones y asesinatos de mujeres jóvenes cometidos por un hombre al que también se le apodó sátiro. Las similitudes con los crímenes de San Isidro son escalofriantes. Las víctimas, el modus operandi y la crueldad. Podría tratarse del mismo asesino. Es una posibilidad que no podemos descartar. Si Laureana no estaba en Corrientes cuando se cometieron esos crímenes, ¿quién era el responsable? ¿Acaso se trata de un imitador? ¿O estamos ante una red de asesinos que actuaban de forma coordinada? Y hay otro caso, aún más inquietante, el asesinato de Ana María Rivarola, una niña de 8 años, que fue encontrada muerta en el baño de un colegio religioso en San Isidro. Un crimen que nos recuerda al episodio oscuro de pasado de Laureana, la acusación de agresión a una monja en un colegio católico de Corrientes. Podría haber una conexión entre ambos casos. La similitud entre ambos crímenes es innegable. Se trata de una simple coincidencia. ¿O estamos ante un patrón que nos indica que Laureana de alguna manera estaba involucrado en ambos sucesos? Las preguntas se multiplican a medida que nos adentramos en este laberinto de misterio y hay una sombra aún más oscura que se cierne sobre este caso. ¿A qué te refieres? La de llamado caníbal de San Isidro, un asesino que aterrorizó la ciudad 2 años antes de la llegada de la Laureana. Sus crímenes se caracterizaban por una brutalidad extrema,
con mutilaciones en los cuerpos de las víctimas. Aunque la policía siempre descartó la conexión entre ambos casos, las similitudes en el perfil de las víctimas y en algunos detalles del modus operandi nos hacen dudar. Podría haber una relación entre el caníbal y el sátiro. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Quizás estamos ante la obra de una mente criminal aún más compleja, de una red de individuos que actuaban coordinadamente sembrando el terror en San Isidro durante años. Las piezas del puzzle no encajan, las dudas se multiplican. ¿Quién era realmente Francisco Antonio Lauriana? Un monstruo, un chivo expiatorio, una pieza más en un juego macabro. En la última parte de esta inmersión trataremos de arrojar luz sobre este enigma. Analizaremos las diferentes teorías, las posibles conexiones entre los casos y las motivaciones que podrían haber impulsado estos crímenes. Prepárate para un viaje a lo más profundo de la oscuridad, donde la verdad se esconde tras un velo de misterio. Vaya laberinto de misterio en el que nos hemos metido. La verdad es que sí, y después de todo este recorrido por las sombras de San Isidro, hemos logrado acercarnos a la verdad. La verdad, como suele ocurrir en los casos que se pierden en la niebla del tiempo, es escurridiza los años transcurridos, las contradicciones en las declaraciones, la posible manipulación de las pruebas. Todo ello dificulta la tarea de reconstruir los hechos con total certeza. ¿Quién era realmente Francisco Antonio Lauriana? Un monstruo sediento de sangre, un chivo expiatorio víctima de las circunstancias. La imagen que se ha construido de Lauriana a lo largo de los años está teñida de misterio y especulación. La leyenda del sátiro se ha alimentado de los miedos, las sospechas y la necesidad de encontrar una explicación a lo inexplicable. Es innegable que Lauriana se convirtió en un símbolo en la encarnación del mal que aterrorizó a San Isidro. Su figura envuelta en un halo de oscuridad se grabó en el imaginario colectivo, transformándose en una pesadilla recurrente para los habitantes de la ciudad. Pero más allá de la leyenda, debemos ser cautos a la hora de emitir un juicio. Las pruebas que se presentaron contra Lauriana, aunque parecen contundentes a simple vista, no son concluyentes. La presencia de objetos personales de las víctimas en su poder es sospechosa, pero no definitiva. Y su familia siempre defendió su inocencia, alegando que su descripción física no coincidía con la del asesino que algunos testigos habían visto. Además, la sombra de otros crímenes sin resolver, como el caso de Imantova o el asesinato de Ana María Rivarola, planea sobre esta historia, añadiendo una capa adicional de complejidad al caso. La posibilidad de que Lauriana no actuara solo o incluso que fuera inocente de algunos de los crímenes que se le atribuyen no puede ser descartada. El contexto político de la época, marcado por la violencia y la inestabilidad, nos obliga a considerar la posibilidad de que la investigación se viera contaminada por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. ¿Podría Lauriana haber sido utilizado como un peón en un juego de poder mucho más grande? Se sacrificó a un inocente para calmar a la opinión pública y desviar la atención de otros asuntos turbios que se cocían en las altas esferas. Son preguntas inquietantes que, desafortunadamente, quizás nunca tengan respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que el caso del sátiro de San Isidro nos recuerda la fragilidad de la justicia, la facilidad con la que la verdad puede ser manipulada y la importancia de mantener un espíritu crítico ante las versiones oficiales. Este deep dive nos ha sumergido en un laberinto de misterio donde la realidad y la ficción se entremezclan, donde las sombras del pasado se proyectan sobre el presente. Hemos encontrado más preguntas que respuestas, más dudas que certezas. Pero eso, en cierto modo, es la esencia de un buen misterio: la incertidumbre, la búsqueda incansable de la verdad, la posibilidad de que siempre haya algo más por descubrir. Quizás nunca sepamos con certeza quién era Francisco Antonio Lauriana, qué lo motivó a actuar como lo hizo o si realmente fue responsable de todos los crímenes que se le atribuyen. Pero la historia del sátiro de San Isidro nos ha dejado una valiosa lección. La importancia de no dar nada por sentado. De cuestionar lo establecido y de buscar la verdad por escurridiza que sea. Y sobre todo recordar que la memoria, como la historia, es un terreno fértil para la especulación, las interpretaciones y las reinterpretaciones del pasado. Siempre estar abierto a nuevas lecturas, a nuevas revelaciones que podrían cambiar nuestra percepción de los hechos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.